Hasta acá nuestro viaje parecía ser perfecto. Disfrutábamos nuestros últimos días en Pehuenco, habíamos llegado a la costa atlántica por primera vez en todo nuestro viaje y los niños disfrutaban como nunca. Nada hacía presagiar lo que iba a venir más adelante y fuimos muy felices esos días. Ya en San Miguel del Monte comenzamos a ver los primeros problemas y cosas extrañas que fueron pasando desde que fuimos al supermercado y ya había algún desabastecimiento de cosas, hasta, no sé, las miradas extrañas de la gente en el mismo supermercado. Ahí notamos que las cosas no venían bien y cuando estábamos estacionados también en la estación de servicio, nos fueron a decir que no podíamos seguir ahí. Entonces empezamos a apurarnos un poco y a ver que las cosas no se iban a venir tan simples y tan fáciles, por lo que ya decidimos ir hacia rumbo a Uruguay, que era nuestra meta. Rumbo ya a Gualeguaychú, empezamos a darnos cuenta que las cosas vendrían mucho más complicadas. Acá estuvimos en una estación de servicio donde nos echaron, nos rociaron de desinfectante y nos amenazaron con llamar a la policía, la que nos llegó finalmente y nos escoltó hacia un puesto de control diciéndonos que ahí nos iban a llevar a un lugar seguro, lo que finalmente no sucedió. Nos dejaron ahí con gendarmería, la gente de tránsito y el personal que estaba ahí, y tuvimos una larga discusión y más que nada tratando de llegar a algún lugar seguro. Hasta ese momento no teníamos ni mucho combustible, ni tampoco podíamos quedarnos ahí. Tampoco nos daban ninguna solución para poder llegar a algún lugar, ya que tampoco podíamos estar en la carretera. Solamente hasta las 7 se podía circular y ya eran, no sé, las 5 de la tarde y estaba muy difícil poder salir del problema. Tratamos, discutimos, hasta que finalmente uno de los oficiales o de las personas de tránsito vio que andábamos con los niños y de esa forma quiso llamar a su jefatura y nos autorizaron para recién ahí poder ir a cargar combustible dentro del pueblo. Hasta el momento no habíamos tenido ninguna noticia positiva de todo lo que estaba pasando, así que íbamos un poco desesperanzados hacia lo que venía. No teníamos idea a dónde íbamos a ir ni a dónde íbamos a llegar. Así estábamos ya en Gualeguaychú, en el interior. Nos permitieron desde lejos, obviamente, cargar en el teléfono para poder tener un poco de datos y poder comunicarnos. También fuimos escoltados, obviamente, hasta allá, y en lo que estuvimos en la estación de servicio llegaron 3 patrullas distintas, ya que la gente nos denunciaba por el hecho de tener una patente extranjera. Así que a medida que iban llegando los policías provinciales, los que ya nos andaban escoltando les explicaban de que íbamos justamente de esta manera. Así que de esa forma nos permitieron cargar y finalmente nos expulsaron hacia las afueras del pueblo, hacia la carretera. Una camioneta de tránsito, una moto adelante, una moto atrás y otra patrulla que iba al final. Así que desde un momento a otro pasamos a ser muy importantes y íbamos escoltados casi cual presidente hacia la salida del pueblo. Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know I've got this life. A esas alturas, Hernán y Cintia ya se habían comunicado con nosotros, habían visto nuestros videos en redes sociales y nos invitaron a llegar a Colón, por lo que nuestra única alternativa había sido esa. Así que nos pusimos en rumbo y simplemente le dimos hacia adelante a una velocidad que la combi nunca había andado, y eso nos permitió llegar finalmente de noche y por un camino alternativo
a Colón. Y al fin llegamos a Colón, un lugar seguro y hermoso en el que podríamos llamar como un mini paraíso para nosotros. Como llegamos de noche, no pudimos ver mucho del lugar, pero al despertar al día siguiente, descubrimos un lugar mágico, con mucho espacio, hermoso césped por todos lados y una gran variedad de animales. Los niños podían correr libres y seguros, sin notar lo que estaba pasando afuera, y eso nos tenía felices. El lugar resultó ser fantástico, por decirlo menos. Realmente todos los días había algo que hacer. Habían animales, vacas, se sacaba la leche directo de la vaca, tenían pollos, podíamos caminar, ver hormigas que son mucho más grandes que las hormigas que conocíamos nosotros de donde venimos, y los niños siempre tenían algo divertido que hacer, por lo que andaban felices todos los días. ¿De quién son esos pollitos? Vieron lo que era un gallinero, lo que era criar animales, cómo trabajaban los chicos en el campo, y realmente lo pasaron fantástico esos días. El espacio era muy amplio, por lo que costaba darse un poco cuenta de lo que pasaba afuera. Realmente era como estar en otra dimensión o en otro lugar, lo que en parte nos tenía totalmente desconectados de la realidad. Solo nos enterábamos a veces por mensajes o por lo que nos escribía la gente de lo que estaba pasando afuera. Los niños estaban en otro mundo y eso nos tenía muy felices, ya que no se enteraban de nada. Vivían su vida con los pollos, andando en tractor y pasándolo increíble en lo que era el campo. Y más importante aún, conocimos a Hernán y Cintia, que pasaron a ser parte de nuestra familia. Las personas más importantes, los que nos pudieron salvar de esta terrible situación que estábamos viviendo y convirtieron todo de un día para otro de un infierno al paraíso. Hernán y Cintia son un matrimonio de futuros viajeros. También tienen una combi al igual que nosotros, que aún está en preparación. Ellos a esas alturas esperaban haber estado en ruta, pero las cosas no salieron así, y gracias a eso pudieron estar seguros en su casa y a la vez recibirnos ahí. Ellos son personas muy solidarias y empáticas, siempre con el dolor ajeno, y muy amantes de los animales. Todo acá parecía perfecto. Lo pasábamos bien, había donde pasear, había mucho espacio donde moverse y no estábamos encerrados. Seguían pasando los días, pero tampoco el tema iba cambiando. La enfermedad que nosotros pensamos aguantar y seguir en el viaje parecía no tener solución, y la cuarentena se seguía extendiendo semana tras semana, por lo que finalmente empezamos a evaluar un posible regreso a Chile, tomando en cuenta que la cordillera se tornaba un tanto difícil para poder pasar en la combi, y más que nada queríamos tener claro una posible solución en caso de que esto se extendiera indefinidamente. Hernán y su familia fueron muy buenos con nosotros, nos hicieron sentir parte de su familia. Su mamá ordeñaba las vacas y siempre tenía leche fresca para nuestros niños. Siempre había un postre, un detalle para ellos. También sus hermanas fueron muy adorables con nosotros, siempre pendientes de todas nuestras cosas. Así preparamos la combi con los últimos repuestos que había que cambiar, y asumiendo un viaje muy extenso, salimos a probarla, esperando que todo estuviera bien en lo que vendría.
eran más de 2.500 kilómetros los que tendríamos que hacer. Y era todo un desafío para la combi. Era incierto cómo vendría el futuro, pero teníamos la esperanza de que pudiésemos llegar sin tener más ningún problema mecánico. Así la salimos a probar y todo funcionó perfecto. Así que ya nos preparábamos para lo que sería el regreso a Chile. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles that grow and Después de casi 3 meses, se nos hacía difícil pensar en dejar lo que había sido nuestro hogar por tanto tiempo. Pero Fue triste el momento de la despedida, ya que nos habíamos encariñado mucho con todos y sentíamos como que estábamos en nuestro lugar, pero teníamos que partir, ya nuestro país y nuestra familia nos esperaban. we have agreed, which we have agreed. con mucha pena nos despedimos de nuestros nuevos amigos que nos habían dado hogar y espacio para poder vivir estos 3 meses intensos. Así nos fuimos nuevamente a la ruta, ya camino a Rosario, en lo que pensamos que iba a ser un viaje bien movido, ya que no teníamos ni siquiera luces de cómo se vendría todo. La ruta hasta Rosario al menos fue casi desierta y todo estuvo perfecto. La combi anduvo bien y nosotros igual felices y tranquilos, aunque muchas horas por recorrer, ya que como todos saben, la combi no es precisamente rápida. Ya a una velocidad de 60 o 70 km por hora nos tardamos casi el doble que un vehículo convencional en llegar a algún lugar. Pero de todas maneras al atardecer ya estábamos en Rosario y ya para nosotros era un avance. Así decidimos ir haciendo un poco más larga la ruta y tal vez conducir lo que más pudiésemos para poder ganar lo más posible de tiempo. Muchos de los lugares por donde estábamos pasando finalmente los conocimos, pero solo a la pasada. No fue como hubiésemos querido ni como nos hubiese gustado, pero al menos logramos pasar por ahí. Así simplemente nos hicimos la idea de que todo sería muy rápido y nos fuimos quedando con algunas imágenes mentales de los lugares por donde íbamos pasando. No dio tiempo para tomar fotos, no dio mucho tiempo para los videos, todo a los apurones y tratando de andar lo más rápido y permanecer lo menos posible en los distintos lugares. Hasta ahí todo venía bien y veníamos a nuestro ritmo. Nada nos apuraba, más allá de las ganas de avanzar, hasta que ya íbamos llegando a Santa Fe, donde ya empezaron los controles un poco más complicados y a pedirnos los papeles de la embajada y salvoconductos para poder permitirnos avanzar. Ahí ya se nos vino la noche. ¿Cómo estamos para este segundo día de viaje? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Vamos por ese segundo día? El segundo día ya rumbo a Río Cuarto y avanzando hacia la provincia de San Luis, ya nos depararía las más malas experiencias que tuvimos dentro de este regreso. La ruta que nos habían recomendado y la que habíamos trazado con la Embajada y la Cancillería Argentina resultó estar cerrada. Esta era la ruta 8, la que accedía a San Luis. Llegamos a un puesto de control donde simplemente no nos dejaron pasar.
Así nos tuvimos que regresar y hacer un rodeo de cerca de 200 kilómetros, que obviamente, como decíamos antes, a la velocidad que nosotros vamos, simplemente nos demoró un día más casi en dar la vuelta completa. Cosas que pasan, pero finalmente pudimos ingresar por otro acceso. Las medidas sanitarias en el acceso a San Luis eran muy estrictas. Desde un principio se notó, habían puestos de control, había escolta y estaba todo muy bien organizado. Simplemente no nos dejarían parar en ninguna parte y tendríamos que avanzar escoltados hasta salir completamente de la provincia. Así, uno tras otro, los patrulleros se fueron relevando y nosotros teníamos que mantener la ruta junto a unos 10 o 15 vehículos más, todos argentinos. Nosotros éramos los únicos chilenos y extranjeros también, pero todo a una velocidad relativamente cómoda que nos permitió pasar la provincia completa dentro de ese mismo día. Finalmente llegamos muy tarde y bien dificultosamente a la provincia de Mendoza, donde tuvimos que quedarnos ahí, ya que el acceso solamente era entre 8 de la mañana a 8 de la noche. Así que hasta ahí fue nuestro recorrido del segundo día. Al día siguiente, nada fue muy distinto. En Mendoza también resultó ser algo parecido a San Luis. También nos tomaron la temperatura, hicieron un ingreso y de todas maneras nos llevaron escoltados tal cual en San Luis. La diferencia fue que, bueno, acá había vehículos mucho más modernos y al parecer el tramo también era mucho más extenso. Nos costaba mantener un poco más el paso. A algunos policías les decíamos que simplemente no podíamos ir más rápido y nos tenían que esperar hasta que llegáramos nuevamente. Pero bueno, es a la velocidad que andamos nosotros, a la velocidad del paisaje. La policía siempre fue muy amigable, tanto en Mendoza como en San Luis. Todos los escoltas fueron muy simpáticos y todos nos escoltaron de la mejor forma posible. Siempre cordiales, e inclusive en Mendoza ya nos pusieron una patrulla, o sea, una moto en realidad, que nos escoltó casi exclusivamente a nosotros por la velocidad a la que íbamos. Y ya una vez entrando a Mendoza, simplemente nos entregaron una ubicación puntual de un puesto policial a donde teníamos que llegar y nos iban a estar esperando. Así que así seguimos después solos cruzando por Mendoza, lo que nos dio un poco de tiempo en lo que era la subida, ya para tomar algunas fotografías y poder disfrutar un poquito más tranquilos del paisaje, también sabiendo de que estábamos casi al lado de la frontera. Eso ya nos tenía tranquilos y contentos, pero también un poco desesperados, ya que no sabíamos cómo iba a estar la cosa más arriba, tomando en cuenta que el Paso de los Libertadores tiene más de 3.200 metros de altura. No sabíamos cómo iba a andar la combi, ni tampoco cómo iban a estar las condiciones en esa altura. Rumbo a Uspallata nos encontramos con paisajes hermosos. También nos dimos cuenta que la combi, a medida que subíamos en altura, se iba poniendo un poco más lenta. La verdad que la altura se hacía notar y la combi nos avisaba de que iba un poco apunada. Nos preocupaba la mecánica, pero a esas alturas ya no era tan complicado estando tan cerca de la frontera. Así que seguimos confiados en que la combi iba a aguantarla y seguimos rumbo hacia la frontera. Y nos encontramos con túneles, con lagos y las inmensas montañas que pensamos que no íbamos a lograr ver, pero en todos los días nos tocó un sol espectacular y casi como dándonos la despedida para quedarnos con estas lindas postales en nuestras mentes. Ya pasado Uspallata, todo resultó ser nervios. Ya estábamos mucho más cerca, pero no llegábamos y no llegábamos. Siempre expectantes de en qué momento iban a aparecer los puestos fronterizos y consultando donde podíamos nos decían no, un poco más, 20 kilómetros y todo, pero parecía no llegar nunca. Había mucho viento en contra y en momentos avanzábamos
en cuestas a 20 km por hora, por lo que se tornaba mucho más angustiante, más que nada por la ansiedad que teníamos, ya que nadie a estas alturas nos iba ni escoltando, ni siquiera presionando para que saliéramos. Paramos de cuando en vez a sacar algunas fotos que nos fueron quedando para el recuerdo y pudimos también respirar un poco de aire puro. Finalmente llegábamos al Paso de los Libertadores con toda la expectativa del mundo. Al fin llegamos a Chile después de tantos días que pasaron. Después de 3 días de viaje, nuestra extensa travesía llegaba a su fin y por fin ingresábamos a nuestro país un poco más tranquilos.